Feuerbach. Sin embargo, hemos hablado, bueno, al menos lo que es de Feuerbach y de Marx, algo general, no hemos tratado ni abordado propiamente lo que compete en este caso su filosofía. Y ya, pues abordarlo con conceptos, decir, ¿no? La fenomenología del espíritu, hablar del hombre, no solamente un hombre abstracto como concebía Hegel y de la misma forma como concebía Feuerbach. Entonces, decir esas cosas, bueno, desde mi punto de vista no genera propiamente un entendimiento en el estudiante y por ende no hay retención en materia de saber de la filosofía. Y entonces eso viene a ser un problema desde ya propiamente de la formación pedagógica que tienen muchos docentes, no propiamente en esta academia, sino en otras academias, que te dictan en base a eso nomás, ¿no? Datos, 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 y en realidad no resuelve el problema de los datos, la concepción misma de la filosofía, porque es amplia. Y ya, pues dicho esto, bueno, considero de una u otra forma poder explicar algunas preguntas que están aquí. Y ya, pues saben muy bien también ustedes de que eh, no es suficiente 1 hora, 2 horas para poder dedicar al curso de filosofía, ¿no? Y es justamente por lo que a veces me paso y ya pues, y otras veces ya las preguntas estamos obviando. Entonces, hasta donde, bueno, podemos responder estas, vamos a hablar. Miren, Marx habla acerca de la lucha de clases y él habla también de la dialéctica. En este caso, su dialéctica vendría a ser del materialista, mientras de Hegel es una dialéctica idealista. La sociedad, decía Hegel, descansa en el pensamiento del hombre. La razón libera, la razón nos conduce hacia la libertad. Por eso es que una de las cosas que él decía, todo lo real es racional, pero no significa que lo real esté, pues, o tenga una existencia propiamente en él. Todo está movido por la razón, desde su concepción de Hegel, todo está movido por la razón. Por eso hasta la realidad es racional, ¿no? Y si es racional, es real. Entonces, de esa forma, ¿no? Ya habría que analizar otra de sus dialécticas y otros de sus aportes también. Bueno, en cuanto a Marx, analiza, y ya, pues ya lo han dicho, la semana anterior le hemos dicho, ¿no? Marx pone de pie lo que estaba de cabeza. Para Hegel, la dialéctica iniciaba en el conocimiento, lo que para Marx en la sociedad. Entonces, Hegel pues interpretaba la sociedad desde, como decir, no desde propiamente desde, a ver, desde la condición del ser humano, vamos a decir, de la humanidad, o las relaciones sociales de los hombres, sino él interpretaba la historia en base a su razón. Entonces decía, los cambios suceden en la ecuación, o sea, primero planificamos la razón y después la sociedad va a avanzar en función de esa planificación de la razón. No al revés, decía él. No es que la sociedad empieza a desarrollar un conjunto de culturas, conjunto de ideas, conjunto, ¿no? de, no sé, creencias, ciencias, y eso me va a permitir a mí identificar, conocer la sociedad, interpretarlo y después brindarle, en un, ya sea, ¿no? Una teoría, sistema de ideas, a esa misma población humana que está intentando desarrollar la historia. Entonces, lo que en Marx reflejo de esa situación es que la historia es la historia de la lucha de clases, ¿no? Entonces, pero bueno, pues como decía, el tiempo ha sido corto la semana pasada y no sé si esta vez también se va a culminar con lo que es filosofía, ¿no? Propiamente hablando, ¿no? Del tema que nos compete. Pero hay que ir respondiendo, a ver, mientras que en Feuerbach dice, la pregunta número 1, no sé si lo puedes agrandar, Nicole, nos ha faltado pues, resolver estos ejercicios la semana pasada. A ver, mientras que en Feuerbach la enajenación
es de tipo religiosa, en Marx es de tipo, la enajenación es de tipo antropológico, social, político, metafísico, económico. Para Marx vendría a ser, ¿no?, la enajenación de tipo económico. Porque se comprende al hombre, ¿no? Se enajena el hombre. El dinero ha enajenado a los hombres. ¿Qué sucede? Las relaciones amorosas que existían hasta entonces se han vuelto en relaciones de dinero. Las relaciones familiares, ¿no?, de convivencia se ha convertido en una relación de convivencia en base al dinero. Si el dinero no prima, entonces empiezan las discusiones, los problemas. El dinero genera egoísmo, genera, ¿no?, envidia, genera pues el yo mismo, ¿no?, individualismo. Todos esos males ha generado el dinero. Ha hecho del hombre de ciencias un ser arrastrado por el dinero. A los hombres que pensaban les han convertido en sus títeres en función del dinero. A las mujeres la han utilizado con el dinero. Han dividido familias enteras con el dinero. La sociedad misma, ¿no?, lo han degenerado con el dinero. Lo que antes podías tú trabajar en función de una ayuda, ahora, ¿qué es la ayuda? La ayuda significa me tienes que pagar. Te ayudo, pero me tienes que pagar. No será ahora, pero después me tienes que pagar. Te ayudo, pero ¿cuánto hay? ¿Cuántos que no piensan de esa manera, no? Hay muchos profesionales que piensan de esa manera, jóvenes. Y saben ustedes, bueno, en esta academia de otra forma hay docentes que lo estamos disponiendo, ¿no?, ad honorem, si se entiende ese término. Porque comprendemos más allá del interés, ¿no?, en dinero, más allá de eso, existe otro tipo de comprensión que es para la transformación de la sociedad. Entonces hay gente así, ¿no? Van a encontrar en las universidades, ¿no? ¿Me puedes enseñar? No, lo que aprendí cuesta, cuesta y tienes que pagar si quieres que te enseñe. Bien, por eso es que enajena a la humanidad, la economía, la ha enajenado totalmente, ¿no? Querer es sinónimo de dinero, y eso ya se está llegando a esta sociedad, ¿no? Las relaciones amorosas que existen en una pareja es relaciones de dinero. Cuanto más grande sea el regalo, más sentido tiene, ¿no?, esa relación, en ese modo de concebirlo. Claro, pues, o ¿cómo creen ustedes que se desarrolla la relación en este sistema? No es regalo, no es detalle, no es una traza, tantas cosas. En función de qué se está desarrollando. Y si llega un momento en que no se tiene, ¿no?, ¿cómo se resuelve el problema sentimental? Se degenera. Pero bueno, eso sería hablarlo un poquito más, ¿no? Sería, ¿no?, como le digo, tratarlo punto por punto. Dos, al realizar un estudio crítico sobre la economía ya capitalista, Marx descubre que él es la fuente de riqueza del burgués. Eso deben responder ustedes, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la piedra angular? La plusvalía. Bien, la plusvalía. La plusvalía vendría a ser el trabajo no remunerado. O sea que eso es el capital, pues, queramos o no. Tienes que esclavizar. La moderna esclavitud es el hombre asalariado, decía Marx. La antigua esclavitud vendría a ser la servidumbre hacia el rey. Una esclavitud, no te pagaban, no te daban alimentación, te daban una parcela pequeña de terreno y la mitad tenías que darlo, la otra mitad te quedabas y no te abastecía todo el año, te sacaban el ancho, te quitaban, ¿no?, violaban, torturaban a todos los campesinos, todo en el feudalismo. Esa era una esclavitud.
o reflexionemos, ¿qué es la vida entonces? ¿Qué es la vida, no? O sea, que la vida es vivir todo el tiempo trabajando, ¿no? Eso será propiamente la vida. Entonces, bueno, de eso un poco se enfoca la antropología, poder meditar, ¿no? Pero entonces, si nosotros no logramos comprender de que la moderna esclavitud es el hombre asalariado, entonces, pues, hay algo que está marchando mal. Y en economía, en la clase de economía, me imagino que eso deben ahondar profundamente, ¿no? ¿Cómo es que el dinero ha esclavizado al ser humano? ¿Cuántas amas de casa? ¿Tú crees que a todos le tratan bien? Haz esto, haz lo otro, haz esto. Si no lo haces, ya te está regañando ya. Eso se llama, ¿no? Dice, entre comillas, un trabajo, ¿no? Eso no es una forma de esclavitud. Te compra por un determinado tiempo. Te compran. Eso es la fábrica, ¿no? Y te dice, ya, tu trabajo es tal. ¿Y qué te pagan? Te pagan una miseria por tu fuerza de trabajo. Entonces, por muy que tú seas un buen, de repente, a ver, vamos a decir así, trabajador en la zona textil, tú produces cantidad de polos. Al final, produzca lo que produzcas, te va a pagar una miseria. Esa es tu paga. Hagas lo que hagas. De los 100 polos que tú hagas al día, ¿no? Suponiendo, para ti te la paga será 5 polos, ¿no? Eso sustentará tu paga, ¿no? Y de ahí, ¿no? De ahí el 35, ¿no? Saldrá pues para el nuevo capital, la nueva inversión, ¿no? Y para hacer mantenimiento. Y la otra mitad se la agarra, pues. Todo. ¿Quién trabaja? ¿Y quién se lleva todo? ¿No? Por eso, ese es plusvalía, ¿no? El trabajo no remunerado. En sí no te pagan por tu trabajo, te están pagando, ¿no? Por tu fuerza. Porque si te pagaran por tu trabajo, entonces, ¿cuántas mesas hace el carpintero? Entonces, ¿cuál es el trabajo del carpintero? Ha hecho esas mesas. Entonces, ¿por cuánto estarán valorizado todas las mesas que ha hecho? Supongamos que es 10. Y esas 10 mesas están valorizadas en 15 soles. Ya, en 10 soles no me da, competirían 100. Entonces, si te pagaran por tu trabajo, entonces te pagarían 100 soles por ese trabajo, porque te tiene que pagar por tu trabajo, pero no te está pagando por tu trabajo, sino por tu fuerza de trabajo, es distinto. Entonces, un poco explicando es eso, ¿no? Por eso, ¿no? La piedra angular, ¿no? De su concepción económica de Marx es la plusvalía. Indique cuál de los siguientes métodos filosóficos es asumido por el marxismo en su concepción sobre la realidad social. A ver, ¿cuál de los métodos? A, B, C, D, E. ¿Qué hora es? 36. ¿A qué hora vamos a ir el otro? Ya. ¿Cuál es? A ver, entre la D y la E. A ver, jóvenes, entre la D y la E. ¿La mi? ¿La mi? La E, la dialéctica. Ya, muy bien. La dialéctica. Claro, pero la dialéctica es toda una ciencia. Y ya les dije, tienen que estudiarlo. Universitario que no comprende es la dialéctica no va a poder lograr realizar una investigación, por no decirlo verdadera, ¿no? Bien, siguiente. A ver, un poquito más. No miro otro lado. A ver, pregunta número 8. No miro. A ver, pregunta número 8. Por aquí, ¿no? Se va a borrar. Ya, en todo caso, 10 en todo caso, ¿ya? 10. Según Hegel, dice, ¿no? ¿Está bien? A ver. Bien. Según Hegel, el fin de la historia es A, B, A, la igualdad, B, la libertad, C, el consenso de la propiedad privada. A ver, ¿cuál vendría a ser entre la A y la B?
La B. A ver, entre A y la B. La B. La B, entre A y B, estoy diciendo la B. Ya a ver, con decirlo de que Hegel ha sido ideólogo de la burguesía, ya, en función de eso analizan entre la A y la B, ¿cuál sería? La B. ¿La D? B. No, pues ya le estoy diciendo entre la A y la B, le estoy diciendo. Por eso, B, B. Ya, ya. Es la B, jóvenes, de la ignorancia hacia la libertad. Y la libertad es donde tiene que llegar, ¿no?, los seres humanos. Esa es la historia. Según Hegel, el Estado es, ya siendo Hegel, pensador de la burguesía, ¿qué vendría a ser el Estado para él? Un leviatán que evita la guerra de todos contra todos, expresión de la voluntad general y surge mediante un contrato social, instrumento de dominio de una clase obrera gendarme de la burguesía, expresión de la razón objetiva del espíritu. Es la E, jóvenes. ¿Ya? Es la E. Pero ¿sabes una cosa? Aquí también hay otro detalle. El Estado para él significa que hay una, que el estadio, que el Estado brinda leyes para el bien de la sociedad, ya sea ricos y pobres. El Estado armoniza la sociedad. Eso es lo que manifiesta Hegel. Pero en hechos concretos, ahí está, bueno, cuando aún no habían instaurado su poder mundial, la burguesía, ¿qué decía? El Estado es para el pueblo, para no estar en conflictos. Eso decía Hegel. Pero una vez que llegó la burguesía al Estado, ¿qué pasó? Eso lo vamos a ver con Nietzsche y con Augusto Comte. A ver, siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta, ¿se puede? 11 ya está más abajo. Allá, la otra que es la siguiente tesis, qué raro, 11. Los filósofos, a ver, ya pues aquí está, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? A ver, ¿a quiénes están aquí? Dice esta frase, la siguiente tesis, los filósofos solo se han dedicado a interpretar la realidad cuando de lo que se trata es de transformarlo, pertenece al filósofo. A ver, respondan, jóvenes, si eso lo responden, van a ingresar directamente a San Marcos. Ya no piensen en otra universidad. A ver, jóvenes, San Marcos, piénsenlo. ¿De quién su tesis es eso? A ver, jóvenes, ¿de quién es? A ver, Nicole, ¿quién es? Ya, La B, profesor. a ver, ¿quiénes marcan? Ya, a ver, otro. Otro ha dicho la E. A ver, ¿quiénes más apuestan? Recuerden que si eso marcan bien, ya se van a San Marcos. A ver, la E, bien, otro te ha dicho la E.
Todos ya tenemos la E, todos ya tienen, ya hay dos sanmarquinos ya. Ya, es la E. Es una de las frases reconocidas de Marx. ¿Ya? Los filósofos que hacían antes se dedicaban a interpretar. Igual, pues, ¿no? Eh, el profesional, ¿no? De la antigua escuela, ¿qué era? Solamente se dedicaba a estudiar, ¿no? Y de ahí no pasaba, ¿no? Estudiaba y de ahí ya, hasta ahí no llegaba. Pero el nuevo profesional investigador aprende para transformar. Esa es la diferencia. Ya, fue uno de los representantes del socialismo utópico en Francia. Ya, esto, bueno, hay que, entre la A y la B, ¿cuál es la apuesta, jóvenes? A ver, un poquito, a ver, ustedes. Tú sabes que todo se vale en el examen de admisión, ¿ah? Entre la A y la B, ¿cuál sería? No, ya, adivínenlo, pues. Como dicen, ya adivinen ya. A o B. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿cómo están ustedes en esto de probar la suerte? Entre comillas. B. B. Ya. Otro. A ver. Ya es la A, ¿ya? Es francés, el Saint-Simon. Él ha sido también uno de los teóricos del socialismo utópico. Bueno, algunos saben a qué me refiero. Ya, un modo de producción sería, ¿qué sería un modo de producción? Una forma de explotación, una forma de trabajo, una forma de organización, una forma. Entre la C y la D, ¿por cuál optan, jóvenes? Una forma de organización social. ¿Cuál sería? Entre la C y la D. Ya que están ahí, me oyen, Sí. me sienten. Ya. A ver, otros. Me oyen, me sienten. Sí. Otros C. Ya, una forma, un modo de producción sería, está bien, se acerca, ¿no? Pero cuando se habla de modo de producción, ¿ya? O sea, no solamente se habla de una parte, sino que se habla de cómo produce en general la sociedad. Está bien, ¿no? Que el trabajo, ¿no? El modo de cómo se produce está bien, pero un modo ya es un concepto, pues, de producción, ¿no? En economía, entonces, ya sería una organización ya social para la producción, un modo de organización social para la producción. Eso sería la C. Según Hegel, la dialéctica se entiende como, a ver, entre la C y la D, a ver, ustedes, ¿cuál sería? Entre la C y la D. Ya, la lógica del razonar. Muy bien. La lógica del D. Ya, muy bien. A ver, es la enajenación de la idea en sí, según Hegel dice. La idea de Dios, Dios no está enajenado en él, ¿no? Siguió así. El hombre, el hombre se enajenó, la naturaleza, el Estado, la filosofía. A ver, mira, joven, una ecuación nomás ya, propiamente la enajenación, mira, él habla de naturaleza. ¿Y cómo lo entiende él? La naturaleza lo entiende como un ser. O sea, Dios está en la naturaleza misma. Él es panteísta, ¿no? Pero si hablamos de la naturaleza en donde está Dios, entonces esa naturaleza, por ende, ya no vendría a ser una naturaleza como tal. Y si no es como tal, sería una enajenación. ¿Ya?
Pero eso es una probabilidad. Aparte de que, mira, el hombre también es en Hegel una enajenación, pues, porque, ¿ya? Pero entre esos dos, porque el hombre es abstracto en él, lo que más se acerca es la naturaleza, ¿ya? Pero bueno, eso es lo que les digo. A ver, para Hegel, ¿es la autoconciencia del ser y máxima expresión del espíritu absoluto? ¿Cuál sería la máxima expresión del espíritu absoluto? Él habla de tres espíritus, ¿no? Metafísico, teológico, metafísico, espíritu absoluto. Es la filosofía, ¿no? Ese es el espíritu absoluto. A eso se llega, ¿no? En pocas palabras. A ese nivel tiene que llegarse. Ese espíritu se Una dirige, ¿no? pregunta. Comprende ese nivel. Profesor, ¿Qué una vamos a pregunta. ver? Dime. ¿Por qué no sería la teología si él habla que Dios está en todo? Ah, ya. ¿Por qué no sería la teología? Sí, profesor. Porque hay niveles, decía él, ¿no? Hay niveles de comprender, ¿no? La sociedad. Entonces, el espíritu teológico comprende una forma propiamente, ¿no? De la sociedad. Las primeras formas de entenderlo, algo no común para todos. Pero la filosofía va a entender la libertad plena, pues, va a entenderlo mejor. Por eso es que dicen el espíritu absoluto. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la libertad. ¿Y qué se concibe ahí? Se concibe, pues, justamente, ¿no? A partir de la filosofía. Eso es la diferencia. Ya, bueno, hasta ahí estaríamos avanzando en todo caso con lo que viene a ser las preguntas en cuanto a lo que es Nietzsche. Ya, a ver, pero qué raro. Esto estoy intentando. A ver. Ya bien. A ver, pues, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Se ve la pantalla. Sí, ¿no? Sí, profesor, sí se Sí. lo puedo ver. Ya, muy bien. Ahora vamos a avanzar. Dice positivismo y voluntarismo. Uno de los autores, ¿no? Ya, el padre incluso de este sistema, ¿no? Filosófico viene a ser Augusto Comte. Él es el padre del positivismo. En pocas palabras, positivismo vendría a ser sinónimo de ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Aquella que nos permite a nosotros comprender la sociedad y por ende poder dirigirnos. Pero sería la ciencia que nos va a poder hacer entender la sociedad. Y según Augusto Comte, sí va a ser así. Pero bueno, la ciencia nos hará mejores humanos en estos momentos. Ese es un problema que tenemos que ahorita ver, ¿no? O sea, la matemática en la sociedad nos resolverá las contradicciones sociales, hablando propiamente, ¿no? En ese sentido. La física, química, sus categorías, sus conceptos, nos harán comprender la sociedad económica. ¿Qué responden a esa pregunta, jóvenes? ¿Qué dicen?
A ver, a filosofar. He escuchado por ahí que dicen otro, a filosofar. Bueno, hay que filosofar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Con la matemática podrían entender la sociedad, su contradicción, sus problemas? ¿Podrán entenderlo como tal con la matemática? Creo que no, profesor. Muy bien. No, en realidad no se puede comprender. ¿Por qué? Porque tiene otros conceptos. Además, la sociedad, la economía es una ciencia y se tiene que tratar como tal. Entonces, querer explicar la sociedad desde la física, desde la matemática, es de repente caer a un vacío. Es poder tergiversar las cosas en la sociedad. En pocas palabras, no se puede resolver con la matemática lo que es de la sociedad propiamente. Pero Augusto Comte sí lo va a desarrollar desde ese ángulo. En pocas palabras, desde ese momento se va a poner la ciencia por encima de la filosofía. La filosofía pierde su validez, la ciencia nos conduce. La filosofía está en segundo plano, como madre de todas las ciencias, como lo que es. Se le va a empezar, ¿no?, a bajonear a la filosofía. Y la ciencia va a empezar a imponerse, ¿no? Porque se contrasta, ¿no? Se contrasta, y se experimenta y da en la realidad, mientras la filosofía no es una abstracción del pensamiento, del conocimiento, ¿no?, de la totalidad de las cosas. Pero bueno, jóvenes, poco de repente se está logrando entenderse, pero bueno, por ahí va el asunto en cuanto a esta forma de filosofar de Augusto como padre del positivismo, por ende, ¿no?, es también uno de los ideólogos del liberalismo, o sea, de la burguesía. Ambos son ideólogos de la burguesía. Jóvenes, por eso es que la filosofía política están de la mano. Y Aristóteles lo decía, ¿no? El hombre es un animal político. Y es verdad, pues, y por eso no se pueden aislar. Mientras ustedes están optando por las ciencias sociales, entonces no se pueden aislar de esta realidad, del contexto, del panorama. Ahorita, queramos o no, hay un fascismo que tenemos dentro del Estado peruano y no quieren perder su poder político. No lo quieren perder. Y parte de esa ideología viene desde las raíces, desde el pensamiento de Nietzsche. Ajá, pero bueno, vamos a continuar. Positivismo. Recuerden que también ellos pues tienen que coger autores para sustentar, no solamente o sea, no solamente la cuestión aquí es que, se me ha ocurrido una cosa, bueno, y esa cosa lo voy a hacer, tienes que sustentar. Y uno de ellos es Claude Saint-Simon, el francés, que ya hemos respondido en una de las preguntas. Él es uno de los pensadores del socialismo utópico. Eso debía hablar con Marx, pero la clase es corta, ¿no? ¿Y qué es el socialismo utópico? Anhelar una sociedad de repente, ¿no?, distinta a esto. Es como pensar que los ricos nos van a compartir lo que tienen, su gran propiedad, el petróleo que controlan el mundo, ¿no?, las grandes industrias, ¿no?, de avión, de auto. Pensar que ellos nos van a compartir aquello vendría a ser una
utopía, o sea, algo que no va a pasar. ¿Se entiende, jóvenes? O me van a decir, no, el rico sí nos comparte. Hace poquito nomás las empresas, ¿no?, que están a favor de Keiko, le están diciendo, le están casi a la fuerza haciendo votar a los trabajadores, ¿no?, a los obreros, y dice, ¿no?, él dice en su lógica, ¿no?, de patrón, dice así, ¿no?, de mi plata, dice, ¿no?, de mi plata, esto no viene de acá, del trabajo, esto no viene de, no, de la empresa, nada, esto, olvídense, eso viene de mi plata, dice. O sea, ¿no?, es dueño de la empresa y les está hablando a sus trabajadores y le dicen, esto no es la plata de la empresa, no es de la plata de Fujimori, esta es mi plata. Mi plata he puesto para comprar estos polos que dicen K y se los doy. Porque yo también sé luchar, sé trabajar, sé cómo ustedes se sienten, dicen. Pero yo les apoyo, hace tantas cosas que los trabajadores en su mente, nomás, ¿en qué momento? ¿A qué hora se va a callar? No lo callo, estaría diciendo. Entonces, en pocas palabras, ¿no?, ese dinero que dice de mi bolsillo, en sí no sale de su bolsillo, pues. Eso es del trabajo, de la plusvalía, como ya hemos dicho. Pero entonces, la pregunta aquí vendría a ser, ¿el rico, esa empresa te lo va a brindar? Pese que tú eres el trabajador que está haciendo que esa empresa, ¿no?, produce. Porque ¿qué hace el que tiene? No. Entonces, favores, opinen, pues, hace rato ya estoy redundando, opinen. ¿Va a pasar eso o no va a pasar? No, A las justas de no. Jóvenes, ustedes no, tienen que mirar profesor, no va a 2018. pasar. Así respondan, pero vos, alto, no, no va a pasar, claro, no va a pasar, pues. Es como cuando las mujeres, ¿no?, sueñan que Yumpio, esto de que, ¿cómo se llama eso?, le va a besar, ¿no? No va a pasar. Es un sueño, es una utopía, ¿no? Otros sueñan incluso, ¿no? En sueño ya quieren que les bese y todo. Es una utopía, o va a pasar. Nicole, Tania, Mayra, ¿va a pasar? No. No va a pasar, pues es una utopía. Pero explicarles el sistema socialista, porque es utópico, dice, no, pero creo que con la filosofía sí, no, no va a pasar. Ya. Mira, pero explicarles el sistema, ¿no?, socialista, ¿no?, o el socialismo utópico, es ahondar en varios aspectos también. Uno de ellos es un escrito que hace Tomás Moro y se le denomina Utopía de Tomás Moro. De ahí se coge ese término utopía, porque Tomás Moro describe, ¿no?, en ese libro, él crea, imagina una sociedad donde no hay explotación. Imagina una sociedad donde todos pueden trabajar plenamente. Imagina una sociedad donde no hay hambruna. Y él dice, no, en eso, ¿no?, esa sociedad imagina y les transmite, ¿no? Entonces, pero basta decir, voy a ingresar a la universidad. Es como cuando tú dices, voy a ingresar a la universidad, pero basta decirlo, no. Tienes tú que estudiar. Entonces, ellos de todas formas buscaban una sociedad distinta, pero no bastaba decir, puede existir una sociedad sin explotación. No bastaba decir, por el solo hecho de solamente señalarlo es utópico, porque no basta decirlo. Tienes que argumentar. Y quien argumenta ya es Marx, ¿no?, el socialismo científico. Científicamente él demuestra de que otro sistema es posible, es dable. Y en Rusia, en 1917, se dio por primera vez en el mundo un Estado no burgués, sino un Estado de los pueblos, un poder
de los pueblos. Y lo que decía la burguesía, no, nunca va a pasar, pasó. Entonces, un poco de eso vendría a ser Saint-Simon, pensador utópico. Muy bien. Dice, pensador francés, que insistió en el progreso industrial y científico con el fin de delinear un nuevo orden social. Industria, ciencia, orden social. Bien, considera que hay dos épocas en la historia. A ver, las críticas son necesarias para eliminar las fosilaciones sociales. Las orgánicas, donde el hombre no es una entidad pasiva dentro del acontecer histórico, sino que siempre trata de descubrir modos de alterar el medio social. Y claro, pues, en la Francia, ¿no?, de aquellos años, en todas las revoluciones que han empezado a surgir en Francia, 4 repúblicas con Napoleón, ¿no?, nuevamente llegaban, nuevamente lo derrocaban, nuevamente intentaban instaurar un rey, nuevamente lo derrocaban. Francia ha sido una convulsión social desde 1789, cuando se da la primera revolución burguesa. ¿Y qué cosa hay que resaltar de Saint-Simon? Que dice, el progreso, industria, progreso, ciencias. Eso es lo que va a resaltar Augusto Comte. Que tiene que haber un progreso, sí. Pero ese progreso tiene que ir acompañado con la ciencia, nos va a decir en este caso Augusto Comte. Muy bien. Y en medio de eso, él nos va a decir, ¿no?, ya para no ahondar mucho de lo que decía, ¿no?, acerca de la sociedad, ¿no?, la ciencia, ¿no?, a través de sus leyes, ¿no?, la matemática, ¿no?, todo ellos, va a ordenar la sociedad, ¿no? Y la industria, pues, se generaba en base de todos los avances de la ciencia, ¿no?, tanto matemática, física, biología y otras cosas más. Entonces, pero eso dice, ¿no?, así como hay leyes en las ciencias, tiene que haber también en la sociedad, es el quien decía, ¿no?, en la sociedad. Jóvenes, tanto Marx, tanto Hegel, como Nietzsche son contemporáneos. ¿De acuerdo? Son contemporáneos. Y están ahí, ¿no? Cada uno con su teoría está ahí indagando totalmente. Entonces, él decía, tiene que haber una ley en la sociedad, así como en las ciencias, una ley que ordene esa sociedad. Que le da, ¿no?, un progreso. Entonces, él decía, ¿no?, esa ley que genera avance en esta sociedad es el progreso. Y jóvenes, ese término se ha ido explotando total, ¿no? En nombre del progreso han discriminado pequeños países, han invadido, ¿no?, llamando países bárbaros, ¿no?, países que no se han desarrollado. En nombre del progreso han empezado a crear guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial. Ha sido un holocausto. Segunda Guerra nazi, Primera Guerra Mundial, una guerra de rapiñas, desastres. Esas guerras deben hacernos pensar a nosotros, reflexionar, cuando la burguesía no le importa su sociedad, elimina al ser humano. Pero eso, jóvenes, tienen que lograr, y tenemos que lograr comprenderlo a esa dimensión. Entonces, decía él, ¿no?, el progreso se explotó desde sus mandatos. Comte desarrolló todo eso, la historia, a partir del orden y el progreso.
Entonces, si está desordenado, a matar. Maten a los desordenados, porque tiene que haber orden en esta sociedad. ¿Me entiendes? Por eso que ellos no quieren que le critiquen, no tiene que haber orden. Entonces, bien. Pero dentro de esos dice, ¿no? La ley de los tres estados, ya el progreso, dice, ¿no? La idea de una ley fundamental que explique los diversos hechos de la naturaleza, de la historia y de la cultura es frecuente a lo largo de los primeros 50 o 60 años del siglo XIX. Augusto Comte encuentra la ley en lo que denomina la ley de los tres estados. Bien, la ley de los tres estados debería ser el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto, el estado científico o positivo, lo que aportaría él. Tres estados, y ya hemos dicho, ¿no? Una de las leyes que hace avanzar la sociedad, decía él, es el progreso. Bien, aquí estamos. El estado teológico. El estado teológico corresponde a la edad antigua. En este estado, los hechos naturales se explican mediante causas intrínsecas a la naturaleza. Las causas son invisibles y son entidades como divinidades. ¿Cómo se entendía antiguamente la sociedad? La sociedad griega no era en base a dioses. Dios, ¿no? De la guerra, Dios del mar. No era una concepción mítica, místico, el cómo explicaban la sociedad. Y toda la sociedad ha pasado por la primera forma de explicar su sociedad. Y la primera forma de explicarlo era a través de la mitología. Tenemos una cosmovisión andina. Aquí, Grecia lo tiene, Alemania lo tiene, España lo tuvo. Todos han tenido una concepción mítica en inicios de su sociedad, porque la gran pregunta era ¿de dónde viene todo esto? ¿O quién creó todo esto? ¿Quién nos dio la vida? Cuando no había conocimiento tenías que responder a esa pregunta, tenías que tú decir ¿de dónde? En realidad, ¿de dónde vino? Porque el ser humano se mueve en función de ideas, busca un algo. Entonces, esa era la primera respuesta que había que dar en la sociedad. Sin eso, no toda la gente estaba, ¿no? En esa desesperación de encontrar dónde está ese elemento. Y ya, pues no voy a repetir lo que les hemos hablado de filosofía antigua. Entonces, bueno, esas explicaciones son la primera forma de todos los estados, ¿no?, que se ha dado, ¿no?, en los inicios de la sociedad. Entonces, eso vendría a ser el estado teológico. Ya, en él. Entonces, de así está avanzando, ¿no? Estado teológico, bien. Las tres leyes o estado, ¿no?, teológico. Siguiente vendría a ser, después de eso nada más, ¿no?, el fetichismo, el politismo y el monoteísmo. El fetichismo consiste en atribuir a todos los cuerpos exteriores una vida análoga a los seres humanos, casi siempre más enérgica por su acción más poderosa. El ser humano, ya, a ver, espera. Bien. Entonces, una forma de fetiche es justamente lo que los seres humanos en todo caso habían creado en las culturas distintas, ¿no? Entonces, cuando se habla de un fetiche, es algo que a ti te apasiona. De repente, ¿no? Tú llegaste a querer a un culebra, tienes fetiche por la culebra, te gusta la culebra. Entonces, eso es un fetiche, ¿no? Te llama eso, ¿no? O sea, tienes un fetiche, ¿no? Te gusta, pese que la culebra sabemos, ¿no?, qué reacciones crea en la sociedad de los demás, ¿no?
El politismo vendría a ser, pues, ¿no? Varios dioses, ¿no? Retira de los cuerpos exteriores de la vida y se le da a diversos seres ficticios, casi siempre invisibles, por cuya intervención se convierte en la fuente directa de todos los fenómenos exteriores e incluso de los humanos. Así inició, ¿no?, las explicaciones de varios dioses que empezaron, ¿no? En principio, ¿qué era? Pues varios dioses, ¿no? La mitología nos explica varios dioses. Y también en nuestra cosmovisión andina teníamos varios dioses, ¿no? Por no decirle, ¿no? Mamapacha, ¿no? Taitaín, al jaguar, la culebra, entre tantas divinidades. Entonces se explicaba de distintos dioses el mundo. Después se redujo a uno, pero el monoteísmo, ya esa es una religión que vino a explicar a través de un único Dios, ¿verdad? A través de un único ser. Bien, el estado metafísico, dice, ¿no? El estado metafísico es un estado intermedio entre lo teológico y el positivo. La diferencia está en sustituir la divinidad y los agentes sobrenaturales por entidades ontológicas. Por ejemplo, las esencias, las causas, son elementos distintos a cómo se presentan las cosas ante la experiencia sensible. Dice, las entidades ontológicas tienen la ventaja de ser inherentes a los hechos y no ser sobrenaturales y divinas. Sin embargo, están aún muy lejos del positivismo, porque no pueden ser constatadas por la observación, por lo que son inventadas por la fantasía, al igual que las divinidades. Con Aristóteles hemos tocado acerca de la metafísica, acerca de acto y potencia. Y ustedes mismos, ¿no?, han dicho, ¿no?, acerca de una fruta, una semilla, la potencia, el árbol de manzana. Entonces, lo que llegan a ser espacio y tiempo están dentro de la metafísica. Y más allá de la física, de lo material, están sus conceptos de tiempo, espacio. Entonces, eso es lo que se da. Pero es algo metafísico. Y eso también lo que va a rechazarlo justamente Augusto Comte. Entonces, como eso dice, ¿no?, no es algo científico, porque no es algo real, sino, ¿qué es eso? Es una interpretación del ser humano. Espacio, el tiempo, ¿no?, porque en hechos concretos no hay, no dicen. Entonces, ese es el segundo estado, decía él, de la comprensión. Han empezado a darle conceptos a las cosas. Y eso lo ha iniciado Sócrates, ¿no?, los conceptos universales. Y eso ya te permitía una mirada mayor de la sociedad. Pero en todo caso, eso sería algo ficticio en lo que viene a ser Augusto Comte, no objetivo. ¿Ya? Desde ese plano, no objetivo. Entonces, han empezado a rechazar la abstracción de la naturaleza. Han empezado a negar esa abstracción, esa categoría, esos conceptos. Y si se ha negado el avance del conocimiento, entonces, pues no. ¿Hacia dónde nos vamos dirigiendo? Ya negando esos avances. Después se viene a desarrollar el posmodernismo. Mira, en un principio la burguesía decía libertad, ciencia, progreso, desarrollo. Ese era el avance, ¿no? Las ideas, las manifestaciones. Entonces, tenía que desarrollarse la ciencia abiertamente. Y los ideólogos de la burguesía lo han desarrollado. Pero conforme iba desarrollando y miraba que la población también iba comprendiendo, entonces a un pueblo, como decían, a un pueblo que comprende, a un pueblo que sabe, no le engaña a nadie, ¿no? Entonces, el pueblo también iba comprendiendo y sentían temor por esa comprensión del pueblo. Entonces han empezado a decir, no, las categorías no sirven. Y eso se va acercando ya al posmodernismo, que no sirven las categorías, sino lo que es lo concreto, ¿no?, lo real, lo objetivo, lo que está ahí, ¿no?, lo que está sucediendo.
Ahora mira, se está negando ya la ciencia. Hay un pase, ¿no?, a la negación de la ciencia en este estado, pero es el siguiente estado, nos diría, el estado metafísico, ¿no? El poder abstraer las ideas, ¿no?, que sean abstractas, son ideas abstractas, no, no concretas. O sea, el hombre ha empezado a conceptualizarlo, pero es otro estado, decía él, ¿no? El que es más válido, decía, ¿no?, es el estado positivo, lo que llamamos ciencia positiva. Es el resultado de aplicar la observación en la esfera del conocimiento y en la eficacia práctica del mismo. Son el resultado de la sustitución de la imaginación por la observación. Podemos definir un hecho positivo, es un hecho experimental, verificable, repetido, que explica una ley natural, la cual a su vez se convierte en una ley científica. Entonces, para él, ¿no?, decir progreso, según esta concepción, ¿no?, positivista, significaba afirmar un algo, ¿no? Entonces, él afirmaba, ¿no?, el progreso, ¿no?, en la sociedad. Entonces ya se convertía en él una ley, eso que decía, ¿no?, afirmaba, ¿no?, sin las categorías necesariamente, ¿no?, porque se rechaza, sino dice que las cosas son objetivos. ¿Qué vemos en la sociedad? Avance, ¿no? Ya ha visto la ley de los tres estados, están avanzando, ¿no?, teológico, metafísico y científico. Entonces, él decía, ¿no?, somos positivos, progreso, ¿no?, progreso. Entonces, eso se convierte en una ley. Entonces, eso ya es objetivo en él. Pero en el fondo es un cientificismo abstracto, ¿no? O sea, no tiene validez objetiva, eso que él manifiesta, habiendo incluso negando las categorías, ¿no?, y poniendo la ciencia para que resuelva la sociedad, y no propiamente la filosofía, ¿no?, sino la ciencia es que se encarga, ¿no?, de poder ordenar la sociedad. Y esa ciencia, esa ley ha aterrizado en el progreso, pues, y a eso le llamaban, ¿no?, positivista. Somos positivos, ya hay progreso, ¿no? Eso es lo que hay progreso. Y en ese progreso tiene que haber orden. Entonces, a los que nos perjudican, hay que eliminarlos, siendo él un representante ideólogo de la burguesía. Entonces, renegaban del avance del conocimiento, ¿no?, de las categorías, y empezaban a decir aquello. Y al final, ¿no?, han sido frustrados. Comte al final terminó loco. Por esto de estar, ¿no?, inculcando el progreso como una ley, como una aberración fuerte en él, ¿no? Entonces al final terminó frustrado, ¿no? Y en sí, ellos se frustran de la ciencia. No lo toman como tal, ¿no? Piensan que decir que el progreso, ¿no?, es ley, para ellos ya es ciencia eso. Así interpretan la ciencia, no desde un estudio minucioso, detallado. Al afirmar eso, se está yendo contra Marx. Marx ha planteado categorías, ha planteado, ¿no?, ¿qué más? Conceptos, leyes en la historia, la lucha de clases. Pero él negó todas esas categorías, ¿no? La única, ¿no?, ¿qué es? El progreso. Entonces, no, eso no sirve. Optemos por esto. Entonces, es cientificismo. En pocas palabras, no tiene una validez objetiva. Entonces, como no tiene una validez objetiva, ¿a qué se incurre? A un dogmatismo. Dogmatismo, reniegas de algo que no va a suceder. No porque tú lo dices, se tiene que dar. O sea, no porque tú dices algo, la población va a decir, sí, tienes razón. La población acepta y es el quien dice si es válida los argumentos que da. La teoría que te brinda es válida. ¿Por qué? Porque la población acepta lo que tú has argumentado. Entonces, ¿dónde tú encuentras la validez de tus ideas? Cuando la población acepta. La gran mayoría. Ahí ves la validez de tu teoría. Entonces, eso es lo que está pasando. Incluso por eso renegaba, ¿no?, con Hegel. Él también chocaba con Hegel, ¿no? ¿Qué cosas se han dedicado? Decían, ¿no? Solamente a cuestiones abstractas, a pensar, a razonar, ¿no? No se han dedicado a algo objetivo, porque las metafísicas que ellos han propuesto en su lógica de razonar, que son abstractas, no tienen validez. En la realidad, decía Comte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a ser objetivos.
la sociedad, ¿no?, avanza, ¿no?, por el progreso, ¿no? Es una ley. Entonces somos tan objetivos, ¿no?, que el progreso es una ley y hacia ahí, ¿no?, tiene que avanzarse. Entonces, bueno, esa es un poco la interpretación de Comte que le da dentro de su estructura filosófica. Características generales del positivismo comtiano. Aversión a la metafísica. El positivismo se opone a la metafísica en dos aspectos. En cuanto al modo de conocer de la metafísica, la falta de datos sensibles y observables y el predominio absoluto de las formas vacías de la razón. El positivismo se opone a la metafísica porque considera la existencia de seres suprasensibles mismos que no pueden ser observados. Entonces, ¿qué tenemos, no?, como metafísica, como categoría de las metafísicas? El tiempo. ¿Quién aquí podría agarrar al tiempo? Jóvenes, metafísica con Aristóteles, tienen que recordarse, ¿no? Uno de sus libros importantes en Aristóteles es el libro La Metafísica. Y explicarse la sociedad, la física, desde la metafísica es distinto, ¿no? Poder conceptualizar el espacio, el tiempo, la esencia, la causa. Entonces, ¿dónde está, no?, la forma, ¿no?, de la materia? Entonces, son cosas abstractas, por eso decía, ¿no?, y por eso se oponía a esa categorización que le hacía la metafísica. Comte, ¿no? Se está rechazando el avance del conocimiento. La burguesía ya está empezando a renegar de haberle dicho a la población que piense para su libertad. Ya le están empezando a negar eso que les decían, piensa, piensa. Seamos libres, la razón nos va a orientar. Están empezando a renegar, porque se les está yendo de la mano. Por eso es que en la Primera Guerra Mundial, miren, todos los procesos, acontecimientos mundiales eran porque la burguesía estaba empezando a conquistar el poder en distintos países. Estaba logrando su revolución mundial. Pero conforme eso avanza, la población también iba avanzando en su comprensión. Llega Rusia con el dirigente Lenin en 1917, pero eso ha sido antes, hasta de 1883 arranca ese proceso de revolución rusa. Entonces, están logrando, ¿no?, instaurarse en el mundo, repartirse el mundo, los países capitalistas, la burguesía. Pero entra el poder soviético en 1917 y empieza a influenciar a distintas sociedades. Caso Vietnam, caso Corea, caso China, caso hay varios, ¿no?, mismo Cuba. Entonces Guatemala, bastantes, influencia a muchos países. Y los pobres han cogido esa enseñanza de la Revolución Rusa. Y entonces, mientras la burguesía estaba instaurándose en el mundo, ¿qué decía la clase pobre? Empecemos a construir el nuevo mundo, una sociedad distinta, porque ellos nos están trayendo guerras, miseria, hambruna, nos están matando en las fábricas. Desde ahí para adelante, hasta la Segunda Guerra Mundial, todo para arriba. Medio mundo, casi medio mundo, empieza a instaurar su estado socialista. O sea, se les está yendo de la mano. Por haber dicho libertad, todo se les está yendo de la mano. Y para pagar eso, tenían que crear la Segunda Guerra Mundial. Para pagar todo eso. Pero eso ya es un análisis también que tiene que hacer. Entonces, a la ciencia que trae conceptos hay que negarlo. Y Comte no. La metafísica no. Una negación. No neguemos todo lo que han hecho, ¿no?, los hombres, la filosofía, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso no es algo real, es abstracto, nos va a decir. Pues bueno, espero que se esté entendiendo desde ese punto, ¿no? Hostilidad hacia los grandes sistemas. Hegel, Kant. La elaboración de los grandes sistemas como el de Kant, el de Hegel, no hacen que se traten hechos concretos. Además, no se trata de generalizar los datos, se trata de describirlos.
reducción de la filosofía a la ciencia, ya lo que les decía, el positivismo rechaza la filosofía anterior a su propuesta. También piensa que el único sentido que puede tener la filosofía tiene que venirle de la ciencia. Si en algo tiene sentido la filosofía es porque la ciencia es primaria, ¿cierto? Y por eso, ¿no? Después, jóvenes, hay otra escuela de Frankfurt, después se van a dedicar a cuestionar a la filosofía materialista, porque la filosofía materialista te da una tesis, cómo tienes que investigar, cómo tiene que tener validez tu conocimiento, cómo tienes que interpretar la realidad. Es una de las mejores tesis avanzadas de la humanidad. Acéptenlo en todas partes, es así. Hasta los ricos mismos cogen esa tesis. Hasta Montesinos mismos, que era el asesor de Fujimori, hasta él cogía esas tesis para explicar, ¿no?, su fenómeno político, siendo él un reaccionario. Entonces, Hegel y Kant, ¿qué representaban? Ellos habían sistematizado un conjunto, ¿no?, de lógica en materia de razonamiento, habían categorizado, habían dado conceptos, la tesis, la antítesis, la síntesis, fenómeno, el noumeno con Kant, los juicios a priori, a posteriori. Entonces, habían dado un conjunto de formas de cómo la lógica, ¿no?, o el razonamiento tenía que actuar frente a la realidad. Sino que esa forma, ¿no?, de lógica era idealista, metafísica. Por eso Marx pone de cabeza eso, ¿no?, que estaba, no pone de pie eso que estaba de cabeza. Entonces le da otro orden, ¿no?, material. Entonces eso a la historia, a los seres humanos le ha permitido comprender a lo lejos la situación mundial. Desde aquí comprender la situación mundial. Antes no podías tú entender qué está pasando en el otro mundo. Por ejemplo, la persona normal, cuando dice crisis en Venezuela, ¿no?, hay hambruna, hay... hasta ahí nomás. De ahí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quiénes están peleando? No, hay hambruna, se están peleando. Hasta ahí nomás. Será una explicación, ¿no? Pero cualquier situación en cualquier país, si tú estudias la dialéctica, te va a permitir comprender a una dimensión mayor por qué está así. Al toquecito, ¿no?, te va a llegar, tú vas a llegar a comprender. Por eso cuando dice Castillo es del pueblo, no, Castillo está siendo dirigido por la burguesía nacional. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, es todo un temario, joven, ¿no?, todo un tema. Y recuerden que Castillo mismo ha hablado con el embajador ruso. ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes, ahí es donde ustedes no se duerman, no estén viviendo en el mundo de las ideas de Platón. Tienen que saber de su contexto, o sea, tienen que saber, estar al tanto de lo que está pasando, lo que está aconteciendo en estos momentos en el mundo, aquí. Tienen que estar informados, si no, no tiene sentido lo que estudian, no tiene mayor sentido, ¿no? Si todo lo van a tener aquí, al final van a ser pensadores de panteón. No sirve no ser alguien que estudia y al final se muere con eso, ¿no? Entonces la dialéctica es importante. ¿Pero qué? Aquí lo están negando, ¿no? El positivismo, no, eso no vale, lo están negando, ¿no? Eso es la negación, ¿ya? O sea, la burguesía ya está negando ya el conocimiento, y ahora lo han negado, pero en la actualidad ya nos han negado el conocimiento, eso es de cajón. Entonces, bien, eso es un poco, ¿no?, como viene negando ya las categorías, ¿ya? Comte, y diciendo que la ciencia va a resolver la sociedad, no la filosofía, sino la ciencia. Porque ¿qué cosa han hecho los filósofos? Con Hegel, con Kant, ¿no?, han interpretado, ¿no?, le han dado, ¿no?, criterios, conceptos, ¿no?, a la forma de entender una sociedad. Pero eso lo ha hecho la filosofía, no. Se trata de la ciencia. Si algo rescatamos de la filosofía es porque la ciencia es primaria, nos está diciendo cómo. Bien, voluntarismo. Lo que no me mata, me fortalece. Y aquí lo que ustedes mismos en algún momento dirán, amiga, no te preocupes, déjalo. Lo que no te mata, ¿cuántos han aconsejado eso, no? A ver, los aconsejadores, ¿dónde están?
Aquí está Samuel, sí. Samuel es un aconsejador maldito para aconsejar a todos. Él le aconseja a todos. A ver, jóvenes, ¿están presentes? O como diría, no era Sí, presente, profesor, estamos presentes. Sí, profesor. ausente. Estamos presentes, pero ausentes. Claro, muy bien. A veces están presentes en cuerpo, pero en pensamiento están en otro mundo, ¿no? Por eso le llamaban, ¿no? Presentes, están ausentes, diría Heráclito, ¿no? Presente. Presente, profesor. Ya, muy bien. Don Taumar, que la otra vez me ha faltado el respeto diciéndome Aldair. Ahora no se pronuncia. Ya, bien. El voluntarismo. ¿Qué es la voluntad, jóvenes? La voluntad, ¿no? Sin conocimiento. La sola idea de tener voluntad de algo sin conocimiento significa una voluntad absurda. Tendrás voluntad de hacer, de manejar, pero sin un conocimiento previo no vas a lograr manejar. Tendrás voluntad, ¿no? De querer una carrera, pero si no lo estudias, vas a ingresar. No vas a ingresar. Pero, jóvenes, ¿se ve la diapositiva? Sí, profesor, sí se ve. Ya, entonces, la voluntad sin el conocimiento no surge un efecto positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay un impulso racional, pues. Pero tienes voluntad, ¿no? Como todo joven tenemos un motor, ¿no? Para aquí, para allá, para aquí. Caminamos, frío, calor, o sea, que nos bañamos con helada, ¿no? Como sea. Comemos, no comemos, igual estamos así soportándonos. Es la juventud. Voluntad, porque su cuerpo está, ¿no? Como quien dice, fuerte, pero después, ¿qué vas a llegar a mi edad, ¿no? Con esos hábitos. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de voluntad, yo puedo aguantar, sino la razón que te tienes que alimentarte. Entonces, Nietzsche parte por la voluntad, una voluntad irracional, o sea, sin razón. Es una voluntad sin razón, ¿en qué decae? En un vacío, como quien dice, ¿no? Yo soy rebelde sin causa, claro, pues. Tú eres rebelde, ¿no? ¿Cuántos no han sido rebeldes, no? El joven es rebelde por naturaleza, eso tienen que tener, es rebelde por naturaleza, ¿no? Y el joven es activo, es luchador por naturaleza. Pero hay rebeldes sin causas, pero esa es una forma de rebeldía, no absurda, pero el joven es rebelde. Entonces, lo que no me mata, me fortalece. Nietzsche, por cierto, ¿no? Un alemán. Entonces, entrando a lo que piensa él, la crítica a la cultura occidental, ya iniciamos ya con él también, ¿no? Un preámbulo que yo les puedo decir de él es que él ha negado la razón, ha negado el avance de la ciencia. No vale, decía él. Era un nihilista, o sea, nada no vale, ¿no? Un nihilista, nada, todo no vale, no es válido todo. La ciencia avanzada no es válido. La historia, los hombres están yendo a la libertad, no, eso no es válido. Nuestra construcción de superhombre nos va a permitir desarrollarnos en esta sociedad. O sea, él decía de que tenemos que crear otra cultura, porque la cultura cristiana es una cultura de sumisión. Dios ha muerto, ¿sí? Es una cultura de sumisión.
Es una cultura, ¿no? De soportar, es una cultura de humillación, es una moral, ¿no? ¿Qué es el cristiano, no? Se humilla, agacha la cabeza, es sumiso. Esa es la moral cristiana, jóvenes. Y Nietzsche renegaba de esa moral. ¿Por qué, profesor? A ver, responda, por favor. ¿Cómo? ¿Por qué Nietzsche renegaba acerca de esa actitud que tenían los cristianos? Ajá. Mira, jóvenes. A la sociedad que empezaba a razonar, tú con la fe, ¿qué ibas a decirle a Hegel, ¿no? Oye, guíate por la fe, ¿no? ¿Qué le ibas a decir, mira? A un Darwin, ¿no? Dios ha creado, ten fe, que ha creado a la naturaleza, ¿no? Ten fe, Darwin, por favor. ¿Qué le podías decir tú a Darwin, ¿no? Siendo un científico de las ciencias naturales? ¿Qué le vas a decir? Fe, pero ya no tiene validez esa fe. Los hombres habían logrado ya vivir sin un Dios. Ya estaban en la época del ser. El conocimiento sobrepasaba, ¿no?, las dogmas religiosas. ¿Qué vas a hacer? Ese es el conocimiento. Entonces, la burguesía empezaba a decir la fe, ¿no? Lo que ellos mismos se iban en contra de la religión. Después cogieron la religión y empezaron a imponer esa religión. Jóvenes, estoy hablando piedras, no es así. Profesor, le estamos escuchando acá. Siga, 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 continúe. Ya, entonces mira, o sea que en la actualidad mismo ellos se han aliado con la religión católica, o me equivoco. Hasta el sacerdote, ¿no?, se ha pronunciado en contra de Castillo, ¿no? No que es religioso, que tiene que participar, ¿no?, en política, ¿no? Se detestaban ellos. Se han aliado. O sea, primero se han ido en contra de la religión. Recuerden a Napoleón. Napoleón les ha perseguido a los curas, ¿no? Y uno de los aportes es eso de Napoleón, ¿no? A todo, ¿no?, la educación eclesiástica lo ha transformado en una educación, ¿no? Una educación, ¿cómo le llamamos esto? Bueno, me olvidé el término propiamente, pero ya donde se podía enseñar matemática, ¿no? Donde se podía enseñar, ¿no?, poesía, ¿no? Todo eso ya. ¿Me entiendes? Entonces, primero renegaron, ¿no? Primero se fueron en contra de la religión, después empezaron a imponer. Pero ya la gente, como ya había llegado a una comprensión, Diosito te va a castigar. No jodas con Diosito. Continúo con mi proceso de cambio, la Revolución Francesa. Diosito te está viendo, que me mete a mí que avanzo, no hay la fe, la razón, la ciencia había sobrepasado las dogmas religiosas. ¿Qué necesitabas? Cambiar de moral. Decía, ¿no?, Nietzsche, cambiamos de moral. Sí, sí, decir, ¿no? La religión tiene que ser sumisa, eso incluso a nosotros mismos, porque Nietzsche era de clase pudiente, o sea, al menos de esa clase, ¿no? Si a nosotros mismos nos convierte, ¿no?, en nobles, ¿no? No nos convierte en fuertes, en superhombres, sino nobles, ¿no? Cambiemos de moral, decía él. Esta sociedad tiene que estar dirigida por hombres que tienen una moral superior, decía él. Y el resto tenía que tener una moral, ¿no?, pasiva. El pueblo que tenga una moral pasiva. El rico una moral superior. Vamos a empezar a indagar en función de eso. Pero ahí está, jóvenes, ¿no? Ahí está la filosofía en cómo después ha empezado a aterrizar. A él se le conoce, ¿no?, como una filosofía irracional, ¿no? O sea, ¿no? No es una ciencia lo que él desarrolla, ¿no? Su desarrollo es irracional, ¿no? Él no aporta la razón propiamente,
Nietzsche reniega de la razón, reniega de la razón. Y vamos a ver acá, mira. Dice, la crítica a la cultura occidental consiste en intentar instaurar la racionalidad a toda costa. O sea, ¿qué hacía Occidente? ¿Qué hacía en Grecia? La razón se había empezado a imponerse, ¿ya? ¿Y quién ha empezado, ¿no?, con ese uso? Sócrates. ¿Qué era la dialéctica anterior? El arte, ¿no?, de conversar, de dialogar. Y él ha empezado, ¿no?, a usar la razón. Entonces, él decía, ¿no?, Sócrates, y odiaba a Sócrates por ese hecho. Por empezar eso, le odiaba a Sócrates. El error de la filosofía griega habría sido la invención del estatismo del ser, Parménides, del bien en sí, Platón. Ese es su error, ¿no? Estatizar, o sea, ponerles como conceptos, ¿no? Concepto de bien, concepto, ¿no?, de tal, de ley, concepto. Entonces, ese es su problema, ¿no?, de Occidente, decía él. Como eso ha devenido en un concepto ya dado, o sea, algo que ya está categorizado, entonces, ¿qué cosa ya nosotros tenemos que obedecer? Decían ellos. ¿Qué nos queda ya? Obedecer. Si ya todo el concepto lo han hecho, no todo lo han conceptualizado. Sócrates, el principal ahí que ha empezado con eso, entonces, ya nosotros que nos compete, decía él. ¿Qué nos compete a nosotros? Lógicamente, poder crear otra cultura. Ahí se enfocaba Nietzsche, ¿no? Se trata de una crítica total a los tres mundos que son inventados por el hombre occidental y que no son síntomas de una decadencia: el mundo racional, el mundo moral y el mundo religioso. Razón, moral y el mundo religioso. Eso surgió de Occidente, ¿no? Recuerda, ¿no?, en lo que es la filosofía helenístico romana. Termina cuando se acepta un Dios único por Plotino, ahí termina, entonces se crea un Dios. Y después ya viene, ¿no?, la filosofía medieval con San Agustín. Ya la discusión de Dios. Entonces surge, ¿no?, desde Grecia. Eso es lo que nos ha legado, nos dirían Nietzsche. La relación del occidente, ¿no?, el mundo racional, todo empezó a pensar. Entonces reniega de eso, jóvenes. O sea, está renegando ya de la razón. La burguesía ya está renegando de lo que él decía: vayamos con la razón a gobernar el mundo. Y lo está negando ya. La burguesía es aquella que les ha dado una escuela, ya me está olvidando ese término, ya una escuela, ya no ya, pero no un monasterio, no un lugar religioso de educación, porque antes se les educaba a jóvenes de esa forma, se les educaba con la Biblia, se les educaba. Recuerden la invasión española, ¿cuántas iglesias no hay en Ayacucho? Váyanse a Cusco, cantidad de iglesias. A cada una de ellas les metían a la fuerza y les decían: tienen que creer en eso, y tienen que, eso ha pasado por décadas. Maltratos, humillaciones, burlas, imposiciones. Entonces eso no se da de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues bien, pero bueno, Nietzsche va a renegar, ya hemos dicho, ¿no? Entonces, de la burguesía nos estaba dando una educación, ahí está, educación laica, ¿ya? A eso llaman, educación laica, ¿no? A la matemática, la enseñanza de las letras, ¿no? Pues eso se llama educación laica. Eso es lo que la burguesía ha empezado a dar al mundo, escuelas, para que el ser humano empiece a conocer, pues, ¿no?, más o menos de la industria todo. Pero en base a lo que le daba conocimiento, sí iba empezando, ¿no?, a estudiar otras cosas, a indagar muchas cosas. Por eso Engels, Marx se han dedicado al estudio, ¿no?, porque ya se estaba aperturando, ¿no?, y se les iba de control. Entonces, ¿qué sucedía? Tenían que renegar de esa ciencia y posteriormente decir: no vale. Lo que en un principio dijeron sí, dijeron no vale después, ¿no? Y jóvenes, en la actualidad, ¿eso se da o no se da? ¿Les han quitado filosofía o no les han quitado? Hablen.
¿Cómo es así? ¿O no es así? ¿En los colegios hay o no hay cursos de filosofía? No, Ay, Siendo el profesor. curso, No hay, profesor. siendo nos el ha quitado curso, los cursos. Religión claro, nomás, profesor. la religión es lo que han puesto a imponerse, pero esos cursos no. La filosofía es base para una concepción y comprensión del mundo, jóvenes. Por eso es que se brindaba filosofía materialista en los colegios, en las universidades igual. Era la base para una concepción del ser humano para esto. Y ahorita, ¿no? Ellos mismos, pero la burguesía mismo dijo, no, hay que darle ciencia. Después han renegado de eso. Y un renegado de eso es Nietzsche. Entonces, ¿qué sucede? Nos han quitado economía, psicología, historia, ya no sé, matemática, geometría, ya jóvenes, su educación está de mal a peor. Ese hecho nomás debería generarnos a nosotros firmeza en el estudio, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a estar así, jóvenes? En la universidad misma, la otra vez iba reflexionando, ¿no? Al menos me hubiesen sistematizado, ¿no?, la filosofía de Aristóteles, una sistematización, el docente que me tocaba. Hubiese logrado comprender esa sistematización, pero ¿acaso eso hacen en la universidad? Como dice Mariátegui, no existe un ejemplar humano, un maestro, decía, no existe, uno nomás. Alemania tiene a Albert Einstein, decía él, como maestro. El Perú no tiene a nadie, dice, en esos años, jóvenes, donde él estaba, donde José María Arguedas estaba, posteriormente, ¿no?, donde César Guardia Mayorga, filósofo, estaba. Decía que no había un directriz, una imagen, un maestro. Entonces, en el fondo, joven, en sí, nuestros docentes nos hablan generalidades muchas veces. No nos hablan con conceptos, leyes, avances en el conocimiento, solamente es generalidades. Y probablemente lo que yo les estoy diciendo incluso también, jóvenes, no son profundas, son generalidades, jóvenes. Pero sin embargo, al menos yo tengo un método de estudio. Y ya, mira, es burguesía, está renegando así, está así, está del otro. Eso, jóvenes, no vas a encontrar propiamente en otros análisis, ¿no? En otros, no, cursos así, no, sin ese análisis, aterrizar, está así. Y la historia se detuvo así. La filosofía se interpreta así. Esto se adopta a la filosofía, jóvenes, al menos a eso, ¿no? Por tener un método, ya les estoy diciendo de que la filosofía, ¿no?, es la comprensión del mundo que uno tiene que tener. Y en la política se refleja. Entonces, pero jóvenes, por eso es que tiene que haber, definitivamente, ¿no?, su preparación de ustedes tiene que ser elevadísima. No pierdan el tiempo, no pierdan, pero lean, jóvenes. No graben las cosas, ¿no? Estudien, lean. Por eso les dije yo también, más allá de verme como profesor, tal vez soy un amigo más, les decía, ¿no? Soy un ser humano que ha tenido experiencia también como joven. Sigo siendo joven, claro, ¿no? Su edad es. Pero ya, pues, ¿no? Ahí está. Y por eso yo estoy meditando, jóvenes, porque no me puedo quedar con este conocimiento, ¿no? Al menos tendría que sistematizar varios filósofos, sistematizarlos. Si no logro eso, ¿de qué estamos hablando? Tanto que hablo, ¿de qué sirve? Si no se sistematizan, ¿no?, el conjunto de conocimientos filosóficos, la rama que ustedes pueden indagar. Entonces, jóvenes, todas las ciencias no le miran como algo diminuto, ¿no? Muchas veces lo miran porque en el mercado, ¿no? Ah, en el mercado, pues, ¿no? ¿Qué cosa? Ingeniería civil, ah, en el mercado, ay, no, por dinero, ¿no? El otro, y menosprecian todas las ciencias sociales como tal, ¿no? Es un problema también del conocimiento. Por ejemplo, los filósofos, los libros nos cuestan. Ahora, libros de filosofía cuesta bastante, ¿eh? Eso cuesta bastante.
70, así un librito nomás. Pero en esta sociedad es la filosofía mercantilizada, o sea, está por aquí, por allá, jóvenes. Pero ¿por qué opté por esta especialización? Es ahí donde en todo caso tendrían que filosofar, como ustedes dicen, ¿no? Filosofar. La única forma de poder ubicar lo que te compete estudiar en función de la situación, entonces, es elevar tu conciencia. Y elevar tu conciencia significa estudiarte filosofía, estudiarte historia, estudiarte economía. Al menos esas tres cosas tienes que estudiar para comprender qué buscas. ¿Ya? Para poder ubicarte en qué buscas. Y lo que buscas en función de las jóvenes, pero bueno, ¿no? Bueno, si alguien, por eso digo, ¿no? Más allá de todo, bueno, pues ya les estoy repitiendo 2 veces. En todo caso, ya dependerá de la consulta de cada uno de ustedes en función de la semana. No, no me llega hasta ahorita ningún mensaje, joven. Estoy más que ningún mensaje de ustedes, ningún mensaje. Todo está bien, todo está en orden, todo está ok. Están preparados, listos para el ingreso, ¿no? No hay nada ya que consultar. Están preparados. Bueno, estaba usando, creo, de ese término, joven. Pero bien, entonces, eso es uno de las cosas, ¿no? A través del cual, bueno, se viene filosofando. Bien, la crítica a la moral, los valores tradicionales, representados en esencia por el cristianismo, había perdido su poder en las vidas de las personas, lo que llamaba nihilismo pasivo. O sea, el nihilismo negaba todo, rechazaba todo, ¿no? Y se quedaba ahí. Dios ha muerto. Estaba convencido que los valores tradicionales representaban una moralidad esclava, una moralidad creada por personas débiles. Afirmó también Nietzsche el imperativo ético de crear valores nuevos que debían reemplazar los tradicionales, y su discusión sobre esta posibilidad evolucionó hasta configurar su retrato del hombre por devenir el superhombre, el hombre con una nueva concepción. ¿Qué es la moral cristiana, jóvenes? Y por eso les digo, jóvenes, conforme van indagando, esa es la ciencia, ese es el conocimiento. Tenemos que optar por ese conocimiento. Entonces, ¿qué moral te imparte la religión? El investigador tiene que ponerlo a tela de juicio todo, ¿no? Tela de juicio. Es un error decir, no, yo me quedo con esto, no para ti, no. El investigador tiene que poner a tela de juicio todo. No estar dogmatizado, ¿no? Que esto, ¿no? ¿Me entiendes? Ha sido difícil romper con la idea de Dios. A la humanidad no le ha costado, ¿no? Sin un paso sencillo. En el siglo XVIII, con todo el conjunto de cómo se ha logrado. Pero la cosa es aquí una pregunta. ¿Qué moral te imparte, ¿no? La religión cristiana? ¿No es la sumisión? ¿No es la pasividad? ¿La aceptación? ¿La humillación? ¿La servidumbre? Tela de juicio es poner, pues, por ejemplo, ¿no? No quiero hacer este ejemplo, pero normalmente pues comprendo y lo voy a hacer, ¿ya? Nosotros hemos venido con una formación teológica, no lo vamos a negar. Muchos, por no decir, hay quienes se han escapado de eso. Y ahora te viene otra formación académica, investigativa. Entonces, poner tela de juicio significa, ahora que tengo 2 conjuntos de conocimiento, ¿por dónde opto para poder buscar el norte? Ese es poner tela de juicio, porque lo otro sería, ¿no? Conocerlo uno, y entonces, con esto nomás, no, el otro, no. E incluso, el conocimiento avanza. Entonces, pones tela de juicio, elevas los dos, contrastas, problematizas, y vas adelante, pues, ¿no? Tus propios conocimientos. Entonces, jóvenes, ¿la religión te da ese tipo de moral? ¿Sí o no? Respondan. O la religión te dice, participa en política, ve a tu sociedad, critica, cuestiona, problematiza, no te agaches, ¿no?
busca un bien común, transforma. Jóvenes, ¿pasa eso con la religión? Jóvenes, ¿están dormidos? A ver, cada uno sus números para timbrarlos. Profesor, Y yo les preguntaba, ¿qué es la moral cristiana? ¿Jóvenes, están ahí o no? moral cristiana. Moral cristiana, ya he dicho, pues, he explicado, ¿no? 2 veces, 2. La moral cristiana es de sumisión, ¿sí o no? ¿O me equivoco, jóvenes? Resignación, profesor. Resignación. Esa es la moral, decía Nietzsche. Estamos hablando de Nietzsche. Esa moral es una moral débil para el ser humano, decía él. Pero él entendía eso para el ser humano, o sea, el superhombre. O sea que la burguesía. La burguesía es débil con esa forma, ¿no? De operar. La burguesía necesita otra moral, necesita una moral de superioridad, necesita una moral del ego, del individual, una moral, ¿no? De esa clase. ¿Me entiendes? Por eso decía, creemos otra moral. No, la moral cristiana, sumisión, una moral distinta del superhombre, del ego, ¿no? Del yo sobre los demás. Entonces, esa moral, ¿quién tenía que construir? La burguesía. Y la burguesía construye esa moral, la construye la burguesía, ¿no? Para ellos, ¿qué somos nosotros, para los ricos? ¿Tú crees que en verdad no ellos tienen? Hablando de los ricos pobres, no estamos hablando de cualquier gente, no estamos hablando de Rockefeller, dueños, ¿no? Pues petroleros en el mundo, ¿no? Aquellos que controlan ejércitos, ¿no? Dueños, ¿no? Del FMI, ¿no? Fondo Monetario Internacional. Esa institución presta plata a países, ¿no? Tan poderosos son que prestan plata, ni al vecino puedes prestar, ni tú mismo puedes prestarte, mire cómo países enteros prestan plata. Cuando analizamos es tan injusto todo esto. Pero bueno, entonces esa moral se ha encargado de construir un Nietzsche. Nietzsche vivía en un mundo, ¿no? En una burbuja. Él decía, no, yo tengo todo, ¿no? Yo sé todo, ¿no? Yo soy el mejor aquí, yo soy, ¿no? El principal de todo, ¿no? Yo soy el centro de esto, ¿no? Eso tiene un término, cuando la persona piensa que es la gran cosa, ¿no? El más, el que es, no, aquí el sabelo todo, eso tiene un término, y Nietzsche se crea así, ¿no? El superior, ¿no? Por eso no tenía mucha relación él, tenía pocos amigos, y además sufría, ¿no? De enfermedades y otras cosas más. Entonces ya, pues, eso es un poco Nietzsche. Uy, ay, ay, jóvenes, a ver, 8 y 2, 4 temas. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, hay un examen desde luego, no hemos culminado, también no con dictado, a grosso modo en todo caso podemos sistematizarlo ya, ¿no? A la crítica a la religión cristiana, ya hemos dicho, ¿no? Eso que ha hecho el cristianismo totalmente lo critica, ¿no? Y a lo dionisiaco, ¿no? Y lo apolíneo. ¿Qué era Dionisio, no? Dionisio es Dios, ¿no? Del vino, ¿no? Del éxtasis, ¿no? Y Nietzsche ha recogido eso de ahí, ¿no? Para construir una moral. Nietzsche ha recogido esa moral de Dionisiaco, ¿no? De lo vino, ¿no? O sea, la borrachera, ¿no? O sea, la éxtasis. Las personas cuando están en unas situaciones de éxtasis, entonces piensan distinto las cosas. Cuando tú estás embriagado, entonces piensas distinto, pues. Entonces, el superhombre tenía que romper con esa, ¿no? Con esa creencia religiosa, con esa creencia metafísica, ¿no? Tenía que romper, claro. Entonces tenía que crear
otro ser. Tenía que crear culturas distintas, no vivir ya, pero vivir en lo que han dado, vivir no al occidente, vivir como ya, en fin, nos han estigmatizado, no nos han dado concepto, no. Sino lo dionisiaco significa una vida de éxtasis, una vida, ¿no? Divina, una vida de placeres, entonces constantemente, ¿no? O sea, en esa vida de éxtasis, tú eras irracional, ¿no? Pero esa irracionalidad te permitía a ti conocer, ¿no? Una determinada sociedad, un determinado momento. Entonces, ese Dios dionisiaco que él decía, ¿no? Donde se vivía de esa forma, ¿no? ¿Ya? Un poco palabras, en la sin razón, ¿no? Solamente, ¿no? Con la diversión, con esto, ¿no? Que crea el vino, ¿no? Con eso. Lo ha malogrado, decía Sócrates. Porque Dionisio, ¿qué vivía? Vivía así, ¿no? Vivía en ese mundo. Y es un dios griego, Dionisio. Entonces, ¿qué necesitaba? Sócrates lo ha malogrado, decían. ¿Qué ha hecho Sócrates? Ha empezado a razonar y eso es un problema, decía él, ¿no? Por eso dice, Sócrates hace desaparecer el hombre trágico, ¿no? El hombre dionisiaco, ¿no? La tragedia que se crea, ¿no? Uno crea la tragedia, ¿no? En los teatros. Y lo ha reemplazado por el hombre teórico, dice. Y ya, pues después explica el mundo, ¿no? Cómo es el mundo. Pero en pocas palabras, en este librito, él está negando la ciencia, está primando la éxtasis, o sea que está primando, ¿no? Lo divertido, lo vino, ¿no? Él dice razona en la éxtasis, o sea, razona en la sin razón. Por eso él está razonando, está rechazando la ciencia, él está razonando sin ciencia, es un razonamiento irracional. Lo dionisiaco tendría que representar eso, esa irracionalidad, ese rechazo a la ciencia. Por eso cuando sale este primer libro, muchos de sus amigos incluso se desilusionan de él, ¿no? El superhombre, dice acá, ¿no? Tres cosas hemos resaltado. La superioridad del superhombre radica en su capacidad de dejar atrás la metafísica y el idealismo. El superhombre nietzscheano defiende a ultranza la autonomía personal y se resiste a ser asimilado por cualquier grupo o comunidad. A su juicio, cualquier cultura humana se justifica por la existencia de unas personalidades excepcionales. Y con esto de la metafísica, también le hace una crítica a Platón, jóvenes, ¿ya? Le hace una crítica a Platón y ya bueno. Pero el superhombre es esa, ¿no? Aquel hombre que ha construido una moral distinta, ¿no? Un egoísmo total. Entonces se cree superior al resto y es el más fuerte. Y aterrizando, ¿no? ¿Quiénes eran los más fuertes para Nietzsche? La clase burguesa. Ellos eran los únicos que tenían que tener esa moral, ¿no? Y los demás tienen que tener una moral, ¿no? De bajeza, de simpleza. Y ya, bueno, la burguesía ¿a qué se ha dedicado después? A aniquilar. ¿No? A tener un egocentrismo, ¿no? El mismo, rechazar, ¿no? O sea, la ciencia. Y jóvenes, las ideas de Nietzsche lo ha cogido el nazismo con Hitler. Han empezado, como él decía, no, solamente un conjunto de personas, ¿no? Tenían que ser superhombres, Nietzsche decía así. Entonces, ¿qué decía Hitler? No decía de que la única raza vendría a ser la raza aria. Eso decía, sí. Sí, profesor. ¿Qué más decía él? Nosotros somos los únicos hombres que tenemos que vivir en este mundo. Por eso es que tenemos que expandirnos. Y para expandirnos tenemos que eliminar primero a los que nos perjudican internamente. ¿Y quiénes nos malogran internamente a la Alemania? Son los judíos. Entonces tenemos que acabar con los judíos. A eso se llama el antisemitismo, odio a los judíos. Por eso es que Hitler ha empezado ¿cómo se llama? A emparejar, ¿cómo decir eso? Él seleccionaba un hombre y una mujer de la misma estatura, ¿no? Y los metía, ¿no? Para que puedan concebir un hijo. Así seleccionaban, ¿ya? Y nacido el hijo, se lo llevaban. Y los educaban en otro lugar. Se los quitaban, se lo llevaban, los quitaban.
habían creado una cultura distinta, ¿no? Superioridad. Y han empezado a renegar de esa libertad, ¿no? Y han empezado a radicalizar. Y han empezado a asesinar a la gente que pensaba, a la gente que razonaba. La sin razón, han llegado a entrar a la sin razón. Entonces, de esa forma se ha aterrizado, jóvenes de esa forma aterrizado. Nietzsche ha sido, ¿no? Definitivamente ha terminado en el manicomio, frustrado. Él sufría, ¿no? De varios dolores, ¿no? Tenía de miopía, ¿no? O sea, se le doblaba, ¿no? Su hueso, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Entonces, era un loco, él sufría bastantemente de la personalidad, ¿no? Era un frustrado, era él. No tenía amigos por aquí, nada, ¿no? A ninguna mujer le caía él. Y hablaba mal de las mujeres. Entonces, no estamos hablando de una persona normal, sino de una persona frustrado, traumado, de una persona egocéntrica. Igualito, ¿no? Termina en el manicomio, igualito también, ¿no? Augusto Comte, igualito también termina en el manicomio. Él también muere así, ¿no? Y después de todo se vuelve loco, ¿no? Nietzsche se vuelve loco. Y cuando dice Dios ha muerto, en pocas palabras quiere decir él de que con él se ha muerto la cultura religiosa, la cultura grecia y religiosa se ha muerto. No, la muerte de Dios no solamente significa que ellos, o sea, que Dios ha muerto en el ser humano, sino la muerte de Dios significa la muerte de toda la moral, de todo lo que le antecedió. Eso significa la muerte de Dios. ¿Ya? Entonces, bueno, es un poco jóvenes, ¿no? Y ya pues Nietzsche le gustaba el arte bastante, le gustaba tocar piano, y él componía, ¿no? Era compositor, se dedicaba a eso. Y ya pues, y dicen que no ha tenido ninguna mujer, él ha nacido así y ha morido así, ¿no? Sin mujeres. Pero bueno, ¿no? Ya otras teorías. Pero esa es su aplicación, jóvenes, ¿no? Principalmente de lo que les hablo, esa es su aplicación. La burguesía se ha radicalizado. El fascismo, ¿cómo se interpreta? En perseguir a los pensadores, ¿no? Bueno, no solamente en este contexto sucede eso. Sucedió, siempre sucedió. Sócrates es uno de los ejemplos de cómo sucedía cuando tú pensabas lo distinto. Es Sócrates. Bueno, jóvenes, por no alargarnos, ¿no? Por no decir otra cosa más, a ver hasta donde nos permita, vamos a resolver ya. Tenemos 9 minutos el cuestionario. A ver, Nicole. Eso sería, jóvenes, como les digo, ¿no? Hay que darnos un poco más de tiempo. Mira que están los libritos, ¿no? De Nietzsche, de Platón, Nietzsche, para que puedan leer. Ya, eso sería. ¿Alguna preguntation? Jóvenes, ¿se ha entendido? ¿Entienden cómo es que la filosofía aterriza en la política y cómo es que la filosofía va a determinado grupo social? Se va a la burguesía, ¿no? La única filosofía que va al proletariado, ¿no? Al pobre es el de Marx, ¿no? A las grandes masas. A ver, jóvenes, ¿alguna duda? Ya pueden levantarse, ya, jóvenes. No hay dudas. Bien, no hay dudas. Ya. Dice, a ver, según el voluntarismo, a las 20:20 inician su examen. Hay un examen. Ya, dice, a ver, ejercicio 10. Según el voluntarismo, la actividad que mejor puede representar la realidad es. A ver. Ya, según el voluntarismo, la actividad que mejor puede realizar, ¿no? Que representa la realidad es. Bueno, según Nietzsche, ya se sabe, el arte. Él se frustra ahí, ¿no? Es la mejor actividad, diciendo, el arte, ¿no? Son dos dimensiones apolíneas de la realidad. Son dos dimensiones apolíneas de la realidad. ¿Ya? De aquello que puede ordenar una realidad.
El orden, la misura, la individuación y el caos, ¿ya? ¿Cuál es? La irracionalidad y la belleza. Él hablaba de eso, ¿no? Él hablaba de Dionisio y hay otro también, ¿no? Hablaba de Dionisio y hay otro más. Y hablaba, la sin razón. Dionisio representa la sin razón, la irracionalidad, y la belleza representa otro, ¿no? Él hablaba de esas dos realidades. Y la belleza. Nietzsche defendió el nihilismo activo, jóvenes. Él defendió el nihilismo activo, ¿no? Rechazó todo, pero a la misma vez empezó a decir otro, ¿no? Otro. Para Nietzsche, el responsable de la justificación de lo racional como sustento de la verdad en Grecia fue. ¿Quién fue? ¿Quién fue entre la A y la B? ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Genófanes? Para Nietzsche, el responsable de la justificación de la racionalidad como sustento de la verdad en Grecia fue. A ver, entre la A y la B, jóvenes. La B, profesor. La B. Ya, muy bien, la B. Muy bien, la B. A ver, los que están respondiendo la B, ya, no se preocupen, jóvenes. No se preocupen. Ya, ya tienen un punto más para el ingreso. Ya, el filósofo presocrático que mejor valoró Nietzsche eso no les he hablado, él valoraba a Heráclito. Ya, porque todo está dando vuelta, ¿no? Al menos así, no, el que la criticaba era a Platón y a Aristóteles. Pero dentro de eso es lo que he visto es a Heráclito. La Ya, a ver, 5 la A. En virtud correspondiente a la moral de esclavos es una virtud correspondiente a la moral de esclavos es. A ver, la valentía, la revelación de la diferencia, la humildad, el rigor, los instintos vitales. El virtud corresponde a los. ¿Cuál es una virtud correspondiente a los esclavos? La valentía, la humildad. ¿Cuál es? Los esclavos humildes, ¿no? Virtud esclavo, ¿no? La C. Ya. La A. A ver. Ya, según Nietzsche, la humildad. No, el esclavo que es sumiso. Pero el esclavo viene a ser valiente. Ya. Marca la C. Ya listo. A ver, ¿qué más viene? En Así habló Zaratustra, la metáfora que mejor expresa al superhombre es, a ver qué viene, qué metáfora viene. Allá, ahí hablaba de un niño y al final que se hace, ¿no? Un león hablaba, porque decía, ¿no? El niño en fin que se convierte en un hombre, ¿no? Entonces Zaratustra pasaba de ser niño a ser un hombre y era el que empezaba a comprender la realidad y empezaba a ser parte de ello, ¿no? A rechazar toda la cultura y empezar a imponer, ¿no? Pasaba de un niño a ser un hombre. Entre eso, camello, niño, no león, entre eso ninguno de los, mira, se relacionan entre dos, ¿eh? Niño, león, pero bueno, ahí vas a hacer ninguna de las anteriores, ¿no? Porque el niño con el león, ¿qué vendría a ser? Ya, ¿cuál de los siguientes enunciados, según Comte, no es parte de una estructura básica de la sociedad? Bueno, jóvenes, ese principalmente no lo he encontrado, voy a ser sincero, ¿ya? Pero ahora, mira, de la familia, bueno, de propiedad, normal, ¿no? Revolución también, porque es de la policía. Gobierno tenía la poder, por eso decían, a ver, lo único que decían, ¿no? Poder, gobierno, familia, entre gobierno y familia, ¿no? Pero bueno, habría que ver. Pero esas preguntas ya son de todo esto, no va a venir principalmente eso. Y ahorita estoy revisando, lo que va a venir más es acerca de la ética.
y eso es justamente lo que habría que prepararse. ¿No? He revisado de San Marcos, incluso de la Cantuta, están hablando de la ética, ¿no? O sea, de la moral, de la pasividad, ¿no? Antes al menos que todo esto te venía, ¿no? Y ahora no, ahora hasta los exámenes mediocrizado ya, ¿no? Un caos, joven, un caos. Ya, dice, en este estado predomina la imaginación y corresponde a la infancia de la humanidad. En este estado predomina la imaginación y corresponde a la infancia. ¿Ya cuál es? Ya está, muy bien. Un punto más para la universidad. El primer volumen del curso de Filosofía Positiva está dedicado en su totalidad a la matemática, que a partir de Descartes y Newton constituye la verdad base fundamental de toda la filosofía, ciencia actual. A ver, base de la investigación sociológica. Él hablaba, en el fondo era padre de la sociología, ¿no? Investigación sociológica. Ya jóvenes, eso sería, ¿no? Ya vamos a culminar, no sé si esto más tienen un examen, ¿no? Prácticamente, a estas horas. A ver, como les digo, va a venir un poco de esto, sí, ¿no? No es lo básico, todo está en el examen, un poco van a refrescarse, pero ya, sobre la ética, ¿no? Estoy viendo que en sus prospectos están eso, ¿no? Sobre la ética todo, ¿no? Estoy revisando, ya pues habrá que ver esos temas. Si no hay alguna pregunta más, sería todo. Hasta la próxima. Estudien. Ya no duerman, están a pocos días, ¿no? Por no decirlo así. Y adelante. Jóvenes, muchas gracias. Nos vemos.